Durante este año se han registrado importantes casos de influenza y también brotes de virus respiratorios, y el invierno todavía no termina. Por eso recibimos en el estudio al doctor Gerardo Fache, geriatra de la Clínica Las Condes, para que comentemos esto y más, y cómo está el bienestar también de los adultos mayores. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Romina, un gusto estar acá hoy día, pues muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Doctor, partamos. ¿Cuáles son las principales complejidades que tienen los adultos mayores en esta época de invierno? Bien, como se planteaba ahí en ese video introductorio, en esta época se concentran problemáticas principalmente vinculadas con las enfermedades infecciosas respiratorias. Bien mencionada la influenza, pero no es el único caso. Está el virus respiratorio sincicial, que tiene también un segundo brote en personas mayores, y hay otros virus, el virus de la gripe y el mismo COVID, que todavía sigue presentando casos en este periodo del tiempo, por lo cual ahí hay que estar atento y no solamente concentrarse quizás en algunas causas solamente, sino la prevención es probablemente nuestra mejor defensa. Y ahí en la prevención, ¿qué hacemos con los adultos mayores? Bueno, quizás la medida más potente que tenemos de prevención son las vacunas. Entonces, bien relevante mantener el mensaje de que hay que vacunarse. Hay algunas enfermedades que son estacionales, como el virus de la influenza, entonces uno más o menos tiene grabado que entre marzo y abril nos va a corresponder vacunar al grupo y también a los que trabajamos en salud. Pero, por ejemplo, hay vacunas contra la neumonía. Se acaba de llegar a Chile una vacuna contra el virus respiratorio sincicial, que esperamos que pronto también se incorpore al arsenal para todas las personas. Entonces hay que estar atentos, como el tema de las vacunas es una medida que previene. Así que ahí ya tenemos una medida. Pero también hay otras que tienen que ver con hábitos. La actividad física, la movilidad es importante. Generalmente tenemos este mito de que si yo me enfermo o para evitar cualquier tipo de problema, yo me quedo en la casa, me meto a la cama y con eso se me van a pasar todas las dolencias, casi como si estuviéramos hibernando. Claro. Y lamentablemente sabemos que eso tiene una serie de consecuencias negativas, por lo cual es importante que uno mantenga la movilidad. Uno puede quizás ajustar los horarios, en días que sean muy helados, quizás no hacerlo, o que esté lloviendo, que haya nieve, pero sí es importante que uno se evite mantenerse en la cama. Lo otro importante es la alimentación. Es importante que uno tenga una buena hidratación y comer, como bien planteaban ahí en el video, frutas, verduras, proteínas que nos van a mantener, por lo tanto, activos y que van a hacer que todos nuestros sistemas se mantengan en un buen equilibrio. Oiga, pero Doc, igual somos un poquito sedentarios. Llegando a la adulto mayor ahí, uno, ¿cómo puede generar nuevos hábitos? Porque si uno no se movió cuando joven, ¿cómo lo hacemos también en esta etapa de la vida? Bueno, esa es una súper buena pregunta, y una de las estrategias que a veces nosotros proponemos es que esas instancias de movilidad tengan sentido. Entonces, por ejemplo, uno puede proponer de ir a darse una vuelta para pasear una mascota o ir a comprar algo. Eso ya va a significar una movilidad. Quienes trabajan como dueñas de casa o dueños de casa, la movilidad también de la casa es mejor que no hacer nada. Entonces, hay que tratar de ver de qué manera, dentro de las actividades que son importantes para la persona mayor, uno puede ir vinculándola con actividades que se desarrollen a partir de la movilidad. Y si les cuesta salir de la casa, por ejemplo, también obligarlos quizás no es la solución, pero ¿qué pueden hacer adentro de los hogares? A ver, en la medida que uno se siente vigente, se siente útil dentro de las actividades de la casa, inclusive, uno ya se va a sentir mejor. Entonces, no aislar a la persona, no quitarle el rol que puede haber tenido o que le guste hacer dentro de la casa. Entonces, quizás cautelar de que no haya actividades de riesgo, pero sí hace que la persona participe quizás en definir el menú, en colaborar en actividades dentro de la misma rutina de la casa. Si le gustaba cocinar, que cocine. Por supuesto, y preguntarle cómo se preparan las cosas. Siempre que a uno le hagan cariño, que a uno le levanten el ánimo, que a uno potencien o le refuercen positivamente los éxitos y los logros, uno se va a sentir mejor. Entonces, en la medida que uno se siente vigente, evidentemente eso va ayudando a nuestra salud en general. Totalmente. Doctor, hablábamos de virus respiratorio. ¿Frente a qué síntomas los adultos mayores deben acudir a los servicios de salud? Es importante saber que en ocasiones las personas mayores pueden no tener los síntomas tradicionales. Puede que no haya fiebre, puede que no haya tos, pero sí, por ejemplo, ante un quiebre importante, por ejemplo, empiece con ahogos, que no tengamos una explicación por qué. Si empezamos con algún grado de compromiso de conciencia, ya sea con mayor desorientación, mayor somnolencia, y que no tengamos una explicación que pudiéramos ahí atribuirla de manera directa, es algo que debiera motivar algo que una cambie consulta. La conducta también. En efecto.
en efecto. Siempre estar atentos, por lo tanto, a los cambios de cuál era el patrón tradicional de esa persona. Y si no tenemos una explicación clara para eso, es mejor una consulta. Y uno, ahí, claro, el tema de la consulta, ¿cuándo los llevamos a los servicios de urgencia o traemos al doctor a la casa? ¿Qué es más conveniente? En ese sentido hay que tener en cuenta que los servicios de urgencia debieran reservarse para las urgencias. Muchas veces uno, por un malestar general, una cosa más inespecífica o más débil, uno va a un servicio de urgencia y eso a la larga podría ser hasta más peligroso. Claro, se pueden contagiar. En efecto, entonces quizás considerar ante una molestia no tan importante un CESFAM o pudiera ser el médico que tradicionalmente los ve, reservar lo que son las consultas para domicilio para quienes tengan una movilidad limitada y las urgencias evidentemente para cuadros que sean relativamente que revisten una mayor gravedad. Y es importante prevenir, usted lo ha dicho, ahí ¿desde cuándo deberíamos visitar al geriatra por primera vez? Es una pregunta bien compleja para hacerla a un especialista. Nosotros somos en general de la idea que uno debiera pensar que hitos como cercano a la jubilación o cuando uno va a tener un cambio vital importante, que podría ser entre los 60 y los 65 años, es una buena oportunidad. Pero también uno de repente ve pacientes más jóvenes que quieren verse acompañado por algún profesional que los ayude a transitar en los periodos que van a venir hacia más adelante. Entonces, la idea es esa, tratar de cuidar a la persona y acompañarla en todos los procesos que van a venir para que traten de preservar su mayor autonomía lo que más se pueda. Claro, totalmente, doctor. Y las enfermedades crónicas, cuando ya llegamos a ser adultos mayores, muchos acarrean enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes. ¿Ahí qué consideraciones deberíamos tener en estos casos? Ahí lo importante es mantener un control periódico. Si uno ya tiene su médico con quien uno tiene confianza, nosotros perfectamente consideramos que trabajar en equipo no es ningún tipo de problema. No buscamos como la exclusividad terapéutica. Lo importante es que se mantengan esos controles según la relevancia de esa patología y de esa manera probablemente uno va a evitar las complicaciones asociadas a esas enfermedades. Ya, ¿algunas complicaciones más severas que usted ha visto también en las consultas? Habitualmente tiene que ver con el hecho que las personas han cortado sus controles. ¿Por qué? Porque se han sentido bien o porque han estado estables. Eso es importante que no se descuide. También, ojo, cuando uno va a muchas consultas y va cambiando mucho de profesional, empieza a aumentar el número de medicamentos y eso también empieza a ser un riesgo. Entonces quizás lo mejor es ser bien ordenado en eso, después de un tiempo quizás buscar algún médico geriatra que pudiera ayudarle a ordenar esos tratamientos y ahí uno arma un equipo entre la familia, el mismo paciente y otros profesionales para ir armando el equipo que va a acompañar a la persona. Usted también hablaba de la alimentación, ahí de movernos un poquito. ¿Cómo vamos fomentando esto? ¿Qué grupos de alimentos sí o sí deberíamos tener en esta etapa de la vida? Bueno, es importante el recibir, por ejemplo, frutas y verduras. En general uno sugiere que entre 5 y 7 porciones de frutas combinadas con verduras es algo que debiéramos recibir todos los días. Las proteínas empiezan a ser relevantes. ¿Por qué? Porque con los años es frecuente que se vaya perdiendo masa muscular. Y si yo tengo menos actividad, también voy a ir perdiendo musculatura. Entonces ahí tenemos fuentes ricas de proteínas en las legumbres, en los huevos, en las carnes de preferencia con bajo contenido graso como los pescados, el pollo y ocasionalmente también puede ser las carnes rojas y eso lo combinamos con una buena hidratación. Los carbohidratos, donde tenemos la imagen típica de los fideos, el arroz y las papas, eso debiera ser un acompañamiento pero no en cada una de las comidas, sino ojalá acotarlos un poco más y potenciar estos otros nutrientes. Buenísimo, doctor. Por todos estos consejos también esperamos que les sirva a todos quienes nos están viendo acá en Vida y Salud. Doctor Gerardo Fache, geriatra de Clínica Las Condes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Romina, y muchos saludos a todos y todas.